Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, comunidad cristiana en línea. Nos gozamos una vez más en el Señor en poder continuar con nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo. Y como ustedes han visto y si nos han estado siguiendo, estamos hoy vamos a ver la virtud de la benignidad, ¿sí? Vamos hoy a ver en qué consiste esta virtud del fruto del Espíritu Santo llamada benignidad. Miren, quisiera decirles para iniciar que la palabra benignidad, cuando la encontramos, o más bien esa palabra que encontramos ahí en Gálatas 5:22 proviene de una palabra en griego que es crestotes, ¿sí? Y esta palabra, crestotes, se traduce como integridad, como excelencia de carácter, y este adjetivo, o más bien el adjetivo crestos, significa benévolo. Lo podemos ver, por ejemplo, en pasajes como Lucas 5:39, en la primera carta de Pedro, capítulo 2:3, que significa tener un buen carácter, ¿sí? Significa esta palabra tener un buen carácter. En algunas traducciones de la escritura, como la Nueva Traducción Viviente, la palabra de dignidad la encontramos ahí como gentileza. Y, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional vamos a ver que se utiliza la palabra amabilidad, ¿sí? Entonces podemos ver que la palabra benignidad puede ser traducida o puede ser también utilizada como gentileza, como amabilidad, que es más fácil entender este término de benignidad cuando vemos que también significa gentileza o amabilidad, ¿sí? Entonces, es muy probable que en alguna ocasión o en algunas ocasiones, tal vez muy pocas, porque casi no nos encontramos gente gentil y amable, casi siempre encontramos gente malhumorada, gente mal encarada, gente que habla de manera áspera, pero puede ser que en más de alguna ocasión, alguna vez nosotros le hayamos dicho a alguien, gracias, es usted muy amable, ¿sí? Eh, Nosotros decimos esto cuando alguna persona nos ha ayudado o ha hecho algo por nosotros que estuvo por encima de la expectativa tal vez que teníamos, ¿no? Estuvo muy por encima en la ayuda que nos brindó o en el servicio que nos proporcionó en un determinado momento, ¿sí? Entonces, por lo general, los actos de amabilidad que realizan algunas personas son característica de personas que por naturaleza, podemos decir, son amables, ¿sí? La amabilidad, podemos decir entonces, en otras palabras, no es solamente un término, no es solamente una palabra que manifiesta acciones, ¿sí? La amabilidad es una característica, es decir, no es una acción, es una característica que describe a aquellas personas que habitualmente o que por lo general son personas que se comportan de una manera que bendice y beneficia a los demás, ¿sí? Porque así es su manera de ser, es decir, así es su carácter, es un carácter amable. Y por ser una persona con un carácter amable, es una persona que por lo general siempre está bendiciendo, siempre está beneficiando, siempre está haciendo algo
más allá de lo que cualquier persona haría normalmente por las demás personas, ¿sí? Entonces, esta palabra Crestos aparece algunas veces allí en los evangelios y Pablo utilizó crestotes ahí en Gálatas 5:22 para mostrar lo que sería una de las virtudes del fruto, o sea, una de las virtudes contenidas en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, miren, yo no podría hablar de la benignidad sin darle honra y gloria al Señor Dios Todopoderoso. No podría hablar de esta palabra sin antes glorificarle y exaltarle por su benignidad, por su amabilidad, por su gentileza que Él ha tenido para con nosotros, los seres humanos. Miren, para poder comprender toda la plenitud que tiene esta virtud del Espíritu Santo, es necesario advertir que Dios, ¿sí? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, es gentil porque Él está dispuesto a aliviar a aquel o aquella mujer que se siente abatida. Así que vamos a ver los textos donde encontramos esta palabra crestotes o crestos, esos textos bíblicos donde aparece esta palabra. Fíjese, en el Salmo 31, en el versículo 19, el salmista trató de encontrar palabras para expresar la admiración que sentía hacia un Dios que era gentil y que era amable, ¿sí? Por eso él dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, ¿sí? Esta palabra bondad que encontramos ahí es crestotes, es decir, amable, benigno, gentil, es lo que encontramos ahí. Y más adelante el salmista se detiene para mostrar que esa bondad, esa gentileza, esa amabilidad de parte de Dios se manifiesta en el cuidado que Él tiene de aquellos, sus santos, aquellos, sus fieles que sufren, es decir, que están sufriendo y que se refugian en Él en los momentos de dificultad. Lo podemos ver en los siguientes versículos 21 al 24 del mismo Salmo 31. Así que en el Salmo 106 y en el Salmo 107, los versículos 1, se nos invita a alabar al Señor justamente por esa gentileza, porque dice ahí, alabad a Jehová porque Él es bueno, Él es crestotes, Él es gentil, Él es amable, Él es bueno, es bondadoso, porque para siempre es su misericordia. Luego ahí en Nahum capítulo 1, en el versículo 7, podemos ver que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nuevamente aquí encontramos la palabra cuando dice Jehová es bueno, está diciendo Jehová es gentil, es amable, es bueno, es benigno, ¿sí? Y es fortaleza en el día de la angustia. El Salmo 68 en el versículo 10 dice, por tu bondad, es decir, por tu bondad, por tu gentileza, por tu amabilidad, Dios ha provisto al pobre y proclamarán la memoria de su inmensa bondad, de su inmensa gentileza, de su inmensa amabilidad y cantarán tu justicia, dice el Salmo 145, versículo 7. Entonces, podemos también, en base a todo esto, en base con todo esto, podemos pedirle al Señor y decirle, favoréceme
por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido. Dice el Salmo 109, versículos 21 y 22. Es decir, favoréceme con tu amor, con tu gentileza, con tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú eres gentil, porque eres bondadoso, porque eres benigno. Es lo que quiere decir en este Salmo. Así que entonces, del Señor aprendemos a ser gentiles, amables, benignos con los que se encuentran abatidos. En el Salmo 119, versículos 65 y 66 dice, bien has hecho con tu siervo. Es decir, has sido gentil, has sido amable con tu siervo. Así que enséñame buen sentido, enséñame a mí también a ser de la misma manera con los demás. Es lo que está diciendo el salmista. Bueno, en esta línea es indispensable también que veamos un texto relevante allí en el Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra, crestotes, para expresar la actitud de Dios. De un Dios que no nos maltrató, que no nos trató mal por nuestras fallas, por nuestras miserias, por nuestros errores, sino que dice que nos vivificó en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿sí? En su crestotes, en su gentileza, en su amabilidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es algo de ustedes, sino es un don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Así que como respuesta a esta actitud de Dios, allí mismo, ahí en el libro de los Efesios, se nos invita a ser amables, a ser gentiles. Dice Efesios 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros. Debido a lo que Dios hizo con nosotros, la palabra del Señor nos invita a ser nosotros amables y gentiles y benignos para con los demás, ¿sí? Pero miren, hay otro texto también importante donde esta gentileza también podemos ver que se aplica a Dios. Ahí en Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por las obras, sino por su misericordia. ¿Sí? Cuando se manifestó la bondad, la gentileza, la amabilidad, la benignidad de Dios, nos salvó. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, no por algo que nosotros mereciéramos, no por algo que nosotros hubiéramos podido lograr, sino que nos salvó por su gran misericordia, ¿sí? De este modo podemos ver que la palabra de Dios nos muestra el rostro de un Dios que no es áspero, que no nos maltrata, que no desprecia ni siquiera a aquellos que le han rechazado, que han sido hostiles para con él, sino que despliega su gentileza, su amabilidad y su benignidad para con nosotros a través de Cristo Jesús. Hay que reconocer que esta palabra implica algo más. Implica que todo esto que Dios ha hecho, toda esta gentileza, toda esta bondad, toda esta amabilidad que Dios ha mostrado, lo ha hecho de manera gratuita, ¿sí?
lo ha hecho de una manera totalmente gratuita. Nosotros no hemos comprado, no hemos obtenido ninguna de estas acciones de parte de Dios con nuestras obras, con nuestro buen comportamiento o con algo que pudiera hacer merecedor de toda esta bondad de parte de Dios. Estos textos que acabamos de leer, estos dos textos que acabamos de ver, destacan que la acción salvadora del Señor viene de la abundancia de su amor gratuito. Viene por algo que es totalmente gratuito y no por algo bueno que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer para comprarlo o para obtenerlo o para pagarlo. Advirtamos que ese detalle tan bello de parte de Dios de salvarnos por medio de su amor y de su misericordia está incluido en esa palabra benignidad, gentileza, amabilidad. Porque, fíjese, cuando alguien hace algo bueno por obligación, o cuando alguien es amable o benigno o gentil por algún interés o por obtener algo, eso ya no tiene valor, eso ya no es gentileza, eso ya no es amabilidad, eso ya no es benignidad, porque la gentileza, la amabilidad o la benignidad se manifiestan en gestos sinceros, gratuitos y desinteresados, ¿sí? Por eso tiene mucho sentido hablar de la gentileza de Dios para con nosotros, porque Él lo hizo de una manera totalmente gratuita. Esa gentileza de parte del Señor para con nosotros se presenta como una motivación para que nosotros deseemos también ser como Él ha sido con nosotros. Entonces, miren, la benignidad es mucho más que la paciencia, ¿sí? Fíjense, resulta interesante que la benignidad venga dentro de esta lista de virtudes del fruto del Espíritu Santo. Resulta interesante que venga justamente después de la paciencia, ¿sí? Que aparezca también en otros textos de la Escritura juntamente con la paciencia. Por ejemplo, ahí en la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 14, cuando está hablando del amor, que dice, el amor es sufrido, es benigno, está diciendo, el amor es paciente y es también benigno. Esta unión de estas dos virtudes nos muestra que están íntimamente ligada la paciencia y la benignidad, ¿sí? Hay un paralelismo en ellas que nos indica que son como dos aspectos inseparables, ¿sí? De una misma actitud que debemos de tener hacia las demás personas. El hecho de distinguirlos, de hacer una distinción de ellos, nos ayuda a tratar de ejercitar estas dos virtudes, ¿sí? La paciencia y la benignidad. A la paciencia, que soporta, que ya veíamos la semana pasada, que espera, que tolera, debe unirse la actitud de tratar bien, ¿sí? Debe de unirse la actitud de tratar bien a los demás. No solamente es esperar, no solamente es no desesperarse por la actitud de los demás y tolerarlos, sino que también debe de añadirse la actitud de tratarlos bien. Fíjense, hay otro texto donde aparecen unidas nuevamente la paciencia y la benignidad. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En este texto se nos exhorta con mucha fuerza a aquellos que somos hijos de Dios a vivir
estas dos actitudes fundamentales, ¿sí? Para aquellos que hemos sido escogidos y elegidos como santos de Dios, debemos de vestirnos de paciencia y de benignidad. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que así como nos vestimos todos los días con nuestra ropa, así debemos de vestirnos todos los días de paciencia y de benignidad, es decir, de amabilidad y de gentileza para con los demás. Fíjense, la persona que tiene un corazón gentil, la persona que tiene una actitud amable para con todas las demás, a veces renuncia a sus propias urgencias y a sus propias necesidades para prestar atención a aquella persona que se cruza en su camino para sonreírle, para consolarla, para darle una palabra de aliento. Y de esta manera refleja en este mundo la gentileza, la amabilidad y la benignidad de Dios. ¿Sí? Una persona, un cristiano que está dispuesto a renunciar a sus propias urgencias para ser gentil con las demás personas, está manifestando de alguna manera el carácter de Dios en las demás personas. Y Dios está siendo manifestado en la vida de las demás personas. Entonces, la benignidad es la suavidad de carácter, ¿sí? La tranquilidad del espíritu. Es una disposición reposada para tratar con cortesía a los demás. Y esta operación, obviamente, la hace el Espíritu Santo en el corazón de aquel creyente, de aquel cristiano que está dispuesto a que fluya esa benignidad como fruto, ¿sí? Como el fruto del Espíritu Santo. Así que una persona donde el Espíritu está trabajando en esta área de la benignidad no es una persona que anda malhumorada o que está amargada, sino que por el contrario es una persona que corrige, endulza el carácter irritable, ¿sí? Ese carácter irritable es endulzado, es corregido justamente por esta virtud del Espíritu. Y esto hace que tengamos un corazón bondadoso y que hagamos felices a los demás o a los más, podría decir, a los más que podamos, ¿sí? A aquellos que nos rodean. Entonces, veamos la benignidad de una manera práctica, veámoslo ya aplicado en nuestra vida diaria, porque todos sabemos, o si no, debemos de saber que la compasión sin acción no vale nada, ¿sí? Es como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Debemos hacer algo para marcar la diferencia. Usted y yo sabemos, es decir, conocemos a personas o sabemos de situaciones que podemos aprovechar para manifestar nuestra amabilidad o nuestra gentileza. Y el primer lugar donde debemos de buscar, donde ser benignos, donde ser amables, donde ser gentiles, el primer lugar donde debemos de buscar es en nuestra propia familia, ¿sí? La amabilidad se aprende y se desarrolla mejor en la familia, en el hogar, ¿sí? Con nuestra esposa o con nuestro esposo o con nuestros hijos, ¿sí? Si miramos un poco más dentro de nuestra propia familia,
nos vamos a dar cuenta que o muchas veces ellos están pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Muchas veces están atravesando situaciones que les hacen estar dolidos, deprimidos, confundidos. Y esto nos debe llevar a ser gentiles y amables con ellos. Le digo, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros propios hijos. Debemos ver la oportunidad para enseñarle inclusive a nuestros hijos a ser amables. Tal vez mi hermano, mi hermana, tal vez su hijo o su hija puede estarse sintiendo inseguro, temeroso. Puede ser que esté teniendo un mal comportamiento allí en la escuela. Puede ser que esté sufriendo debido a una decisión insensata que tomó. Y este es el tiempo justamente para mostrarles amabilidad y gentileza, no para distanciarse de ellos. Así que debemos estar listos para ayudar a los miembros de nuestra familia cuando nos necesitan, ¿sí? Allí es donde mostramos primeramente este carácter y esta virtud del fruto del Espíritu Santo, primeramente en nuestra propia familia. Cuando desarrollamos una vida de amabilidad en nuestros hogares, vamos a estar más dispuestos a considerar varias maneras o varias formas de mostrar también amabilidad y gentileza para con las demás personas. Puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser con los vecinos, pero si nosotros, como bien dice el dicho, si somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, la verdad es que no seremos personas verdaderamente gentiles ni honestamente gentiles. Y no podemos manifestar gentileza y amabilidad y benignidad dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia familia, para con aquellos que son bastante cercanos para con nosotros. La verdad es que si lo hacemos afuera, son solamente posturas, son solamente como los fariseos, que la gente nos vea, ¿sí? Hay que empezar primeramente en nuestro propio hogar, porque la gentileza, la amabilidad es poderosa, ¿sí? Tiene poder para animar, para ayudar a quien está pasando por situaciones de dificultad o de crisis, ¿sí? Entonces, en un mundo competitivo como en el que nosotros vivimos, un mundo del tipo rásquese cada quien con sus propias uñas, un mundo del tipo sálvese quien pueda, muchas personas llegan a ver la amabilidad o la gentileza, perdón, como una debilidad, ¿sí? Así que aquellos que están dispuestos a ser amables y a ser gentiles deben de luchar contra una corriente que impera en la sociedad, una corriente de insensibilidad, ¿sí? De indolencia y de indiferencia. Cuando Pablo le escribió a Timoteo en cuanto a las características de los líderes religiosos, él le dijo, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos. Segunda Timoteo 2:24. Miren, no importa lo poderoso que pueda ser un sermón o una predicación. No importa la duración que pueda tener un ministerio o la popularidad que tenga un predicador, un maestro, un pastor, cualquier persona que pudiera estar dentro del ministerio. Ninguna de estas cosas importa si no tienen amabilidad, ¿sí?
Una persona que no es benigna, que no es amable, que no es gentil, esa persona no puede, o no es, diríamos mejor dicho, no es un líder muy espiritual, ¿sí? Las personas, las personas amables son sensibles a las necesidades de los demás. Por eso ahí en Filipenses 2:4 dice lo siguiente, ahí afirma lo siguiente: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La sensibilidad es una fuerza tremenda que debemos desarrollar. Todos tenemos personas a nuestro alrededor, ¿sí? O conocemos personas a nuestro alrededor que están dolidas. Y por lo tanto debemos de ser sensibles a su dolor y esforzarnos por asistirlos, escucharlos, orar por ellos y estar presentes cuando nos necesitan. Esto es el fruto del Espíritu. Esta es la virtud de la benignidad, ser amables, ser gentiles con aquellos que nos necesitan. Así que las personas amables, o quien ya ha desarrollado o ha permitido que el Espíritu fluya en uno a través de esta virtud, las personas amables siempre buscan la ocasión para animar a otros. Vivimos rodeados de personas que necesitan nuestro apoyo. Y el aliento que nosotros le infundamos a través de nuestra amabilidad, a través de nuestra gentileza, puede ser lo que los motive a hacer lo correcto, a no rendirse y a continuar luchando en medio, tal vez, de sus necesidades. Fíjese, Proverbios 15:4 dice lo siguiente: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Algunas personas buscan oportunidades para decir algo bueno, amable y sincero. Los que hacen esto están sanando, están trayendo sanidad a otras personas. Por el contrario, los que son rudos, los que son ásperos, los que son insensibles con los demás, dice el proverbio, destruyen el espíritu. En vez de animar, destruyen, ¿sí? Desaniman. Las personas amables dicen la verdad. A veces la muestra o una muestra de la amabilidad podría ser ayudar a alguien a entender una falta o una falla que pueda tener en su comportamiento, o un comportamiento equivocado o erróneo, ¿sí? Al que muchas veces estas personas están ciegas, es decir, no lo pueden ver, no pueden ver que se están equivocando, no pueden ver que están actuando de manera errónea, y a veces la amabilidad también implica decirles la verdad, ¿sí? Apuntamos a aquellas palabras, a aquellas personas con nuestras palabras amables, sinceras y honestas, ¿sí? Para ayudarles a corregir sus errores, ¿sí? Pero esto lo hacemos con amor, con amabilidad, con misericordia. Dice otro texto, por ejemplo, en el Proverbios 27:6 dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Sí? La amabilidad nos lleva a decir la verdad a aquellos que amamos, a aquellos a los que queremos ayudar. ¿Sí? Entonces, la amabilidad no es tampoco
tampoco hay que entender esto, o sea, que la amabilidad no es darles siempre a las personas lo que quieren, porque esto puede ser que en vez de ayudarles, les haga algún daño, ¿sí? Entonces, esto también es parte de la benignidad. Las personas que son amables buscan siempre la ocasión para enseñar acerca de la bondad y de la misericordia. ¿Sí? David escribió en el Salmo 23, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. En el lenguaje original, la palabra seguirán quiere decir que la amabilidad de Dios, la misericordia y el amor me seguirán y alcanzarán por toda mi vida. Así que el Señor, de acuerdo a este texto, siempre está buscando maneras o formas de bendecirnos, de ayudarnos y de cuidarnos. Siempre está listo para apoyarnos. Nunca el Señor está demasiado ocupado como para no atendernos en el momento de nuestra necesidad. Y a Él le agrada tener tiempo para con nosotros. Su amabilidad es eterna, ¿sí? Es eterna para con ustedes y para conmigo y para con todas las personas. Así que nosotros debemos de ser como es nuestro Señor, ¿sí? La benignidad también sirve para aliviar, ¿sí?, al hermano. Cuando ya lo hemos visto, cuando lo estamos aplicando, esto de la benignidad, de la amabilidad, de la gentileza en nuestras relaciones, esta palabra tiene un sentido activo, ¿sí? No puede ser que seamos benignos sin hacer nada, ¿sí? No puede ser que seamos amables sin mostrarlo. No puede ser que seamos gentiles sin hacer algo por los demás. Así que esta palabra tiene un sentido activo, ¿sí? Es tomar la iniciativa para tener gestos, actitudes que suavicen la existencia de otras personas. Esto indica un modo en el que nosotros tratamos a los demás con amabilidad, con delicadeza en nuestras palabras, la preocupación que debemos tener por no dañar ni herir a los demás, ¿sí? Un deseo de hacerles la vida más llevadera, de hacerles la vida más ligera, más suave. Y en esta expresión de benignidad, de gentileza y de amabilidad entran también las acciones y las iniciativas que procuran, que tienen como fin aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo, ¿sí? Hacerle la vida menos áspera, menos difícil, menos complicada. Es una actitud proactiva que busca que los demás se sientan bien, ¿sí? Y esto implica también decir palabras de aliento, palabras que reconfortan, palabras que fortalecen, que consuelan, que estimulan, ¿sí? Todo esto es parte de la benignidad, ¿sí? En lugar de utilizar palabras que humillan, que entristecen, que irritan o que desprecian, debemos utilizar palabras, como les digo, que hacen bien al prójimo, que le hacen menos difícil, ¿sí?, su existencia en este mundo. Así que no basta traducir la palabra benignidad como amabilidad o como gentileza, porque también esto incluye un servicio activo para aliviar la vida de las demás personas, ¿sí? Tampoco sería suficiente traducirla como servicialidad,
¿sí? No sería suficiente porque Crestotes no se reduce únicamente a determinadas acciones visibles, es decir, la benignidad no se reduce solamente a acciones que la gente puede ver, sino incluye también reacciones interiores, ¿sí? Incluye cómo reaccionamos, ¿sí? Cómo mostramos un profundo respeto o una actitud de bendecir a otras personas, ¿sí? Estas acciones, esas acciones eh, implican un interés genuino, ¿sí? Un interés verdadero, ¿sí? De escuchar a las demás personas, de prestarles atención, ¿sí? Y podríamos, por ejemplo, tomar estos dos aspectos de esta palabra y traducirla como que la benignidad es un servicio amable. ¿Sí? Es una manera de servir a los demás de una manera totalmente amable. Así que, bien entendida, esta palabra benignidad, gentileza o amabilidad puede resumir ese doble sentido. Es decir, es un servicio, pero que se presta de una manera amable. ¿Quién no ha tenido la desafortunada experiencia de recibir un servicio, pero donde la persona que te está sirviendo no es nada amable? ¿Qué pasa cuando vas al restaurante y la mesera te está sirviendo, pero no hay amabilidad con ella, ¿no? Viene y casi te avienta el platillo, ¿no? ¿O qué pasa cuando un funcionario público te está haciendo un trámite, un servicio, pero no tiene para nada una actitud amable? Sí, cierto, está sirviendo, está haciendo lo que debe de hacer, pero no hay una actitud totalmente de amabilidad, de gentileza, ¿sí? Cuando hablamos de benignidad es un servicio para con los demás, pero ese servicio también se manifiesta de una manera amable y de una manera gentil. Esto podemos decir que es la benignidad. Es un servicio amable, es un servicio gentil. Trata a los demás con amabilidad, con delicadeza, ¿sí? Esto implica también agradecer, pedir perdón, pedir algo de manera respetuosa y hacer cosas, obviamente, como a veces ceder el lugar en el transporte público, ayudar a alguien que lleva una carga, una bolsa a la señora, ayudar a bajar del camión. Todos estos son actos de gentileza, pero deben de ser parte de nuestro carácter, ¿sí? Deben ser parte ya de nuestra vida, ¿sí? El acompañar a alguien, aquel anciano o anciana triste que a veces requiere que se le escuche, que se le preste atención. Todas estas son manifestaciones de la benignidad mostradas a través de la gentileza y la amabilidad. Entonces, miren, quiero concluir con este tema de la benignidad, ¿sí? De esta virtud del Espíritu Santo de la benignidad. El Espíritu, mi hermano, mi hermana, entienda que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros tengamos un carácter gentil y amable, un carácter de benignidad. Tal vez usted sea un creyente, tal vez es usted cristiano hace mucho tiempo, pero no es una persona amable o gentil. Pero si usted desea que el fruto del Espíritu se manifieste en usted, pues tampoco se trata de algo selectivo. Yo no puedo decir, Señor, sí, quiero ser paciente, pero no puedo ser gentil ni amable. No es parte de mi carácter. Claro que no es parte de nuestro carácter,
porque eso es algo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? En aquellos que nos falta esa gentileza y esa amabilidad, es algo que el Espíritu quiere producir en nosotros. Entonces, si usted quiere manifestar el fruto del Espíritu, en este caso la virtud de la benignidad, debe de pedirlo. Si usted no es una persona amable, si no es una persona gentil, debe de pedírselo, debe de reconocer para que el Espíritu pueda hacer esta obra en nosotros, esta transformación en nosotros de personas ásperas, rudas, insensibles, indolentes, indiferentes, a personas gentiles, amables, que están dispuestas a dar y a hacer algo siempre por los demás para ayudarles a sobrellevar sus cargas. Entonces usted debe de reconocer que tal vez tiene un rostro malhumorado, que hay frialdad e indiferencia ante las necesidades de los demás. Debe de reconocer que usted vive absorto o absorta en sus pensamientos diarios, que vive distraído en sus elucubraciones mentales. Debe reconocer que no tiene tiempo, ni energía, ni ganas para saludar o para tratar con amabilidad a los que le rodean o a aquellos con los que tiene contacto, ¿sí? No quiere hacerlo, no quiere mostrar esta amabilidad de tal manera que pueda usted hacer que la vida de estas personas sea menos difícil. Si deseamos ser benignos, debemos de pedírselo al Señor. Si no estamos siendo benignos, si no estamos siendo amables y gentiles, debemos de pedir al Señor que esta virtud se manifieste en nuestra vida. Allí está, como lo hemos visto, dentro de nosotros, dentro y como parte del fruto del Espíritu Santo. Pero debemos de pedir que el Señor la haga fluir a través de nosotros. Y esto no se trata de ti, no se trata de que la gente te vea como una persona amable y gentil. Se trata de que la gente vea a Jesús en ti, que vea a Dios en ti, que la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo y para el Dios eterno, no para que te alaben, no para que te reconozcan, no para que seas alguien especial. No se trata de ti, se trata de el Espíritu Santo, se trata de glorificar a Dios. Si deseamos ser benignos, deseamos pedirlo, pero para la gloria del Señor, ¿sí? Ahí en Efesios 4, versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está pronto a venir y dice, ustedes tienen que mostrar gentileza y toda la gente tiene que saber de su gentileza, de su amabilidad, de su benignidad. Y ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La benignidad como fruto del Espíritu tiene tiene el propósito de que Dios sea glorificado. De que la gente, cuando vea nuestra amabilidad, cuando conozca nuestra gentileza, glorifiquen a Dios. No para que nos glorifiquen a nosotros. Amado hermano, amada hermana, yo te invito a que a partir de hoy empieces a clamar al Señor en oración, pidiéndole que te permita
y enseñe a ser benigno, a ser gentil, a ser amable para con los demás. Así que comienza hoy, mi hermano, mi hermana, comienza hoy a ver y a observar las oportunidades para manifestar esta virtud de la benignidad. Piensa por un momento quién se te viene a la mente, qué persona se te viene a la mente donde podrías hacer uso de la amabilidad y de la gentileza. Piensa en aquellos que te rodean, principalmente en tu familia, en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa. Piensa primeramente en ellos si no has sido demasiado rudo, áspero con ellos y que en sus necesidades no has permitido tú que su vida sea más fácil y más ligera, porque no has sido gentil y amable con ellos. Piensa qué persona, luego después de tu familia, aquel vecino, aquella persona que está allí en la calle, piensa con quién más puede ser gentil y amable y ayudarle a hacer su vida más llevadera. Piensa en qué clase de actividad podrías involucrarte para mostrar benignidad a alguna persona, ¿sí? Piensa si ese alguien, como te digo, está en tu familia, está en tu trabajo, está en tu escuela, está en tu iglesia, está en tu calle, ¿sí? Piensa por un momento cómo podrías permitir que esta virtud de la benignidad fluya a través de ti para la gloria del Señor, ¿sí? Yo te invito en este día a que oremos, a que si no eres un cristiano gentil, amable, benigno, clames al Señor para la gloria de Él, que te permita hacerlo, ¿sí? Que te permita ser una persona que ayude, ¿sí? A los que le rodean a que su vida sea más ligera, ¿sí? De eso se trata la benignidad. Te invito pues para que oremos en esta mañana. Y si ya eres alguien así, si ya eres gentil, si ya eres amable, como dijera el apóstol Pablo, hay que seguir trabajando en ello, ¿sí? Hay que seguir buscando las oportunidades de manifestar eso, seguir pidiendo al Señor que nos lleve a las personas y a las situaciones donde podamos seguir manifestando el fruto del Espíritu Santo a través de la benignidad, de la amabilidad y de la gentileza. Oramos, pues. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos llamas a ser personas gentiles, amables, benignas. Gracias, Padre, porque a través de esto nosotros podemos, Señor, aliviar el sufrimiento de otras personas. Podemos motivar, podemos ayudar, Señor, podemos fortalecer a aquellos, Señor, que están abatidos, Señor. No permitas, Padre eterno, que seamos hijos tuyos insensibles, que seamos indolentes e indiferentes ante las necesidades de las personas que nos rodean. No permitas, Padre, que seamos insensibles al dolor y al sufrimiento de los demás. Haz fluir, Señor, en nosotros esa benignidad, esa amabilidad, esa gentileza, Padre, para con los demás. Haz fluir, Señor, en nosotros esta virtud del fruto del Espíritu, Señor, para que tu nombre sea exaltado
y glorificado, Señor. Permítanos ser instrumentos en tus manos para aliviar el dolor de otras personas, Padre. Pero que la gloria sea para ti, Padre. Que la gloria sea únicamente para ti, Señor. De eso, Señor, queremos vestirnos, como dice tu palabra, de paciencia y benignidad. Ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos, Padre, a manifestar este fruto en nuestra vida. Si no hemos sido, Señor, gentiles y amables con las personas que nos rodean, te pedimos que nos perdones. Que no tomes en cuenta, Señor, nuestra falta de gentileza y de amabilidad, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos herido, si hemos lastimado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero o a cualquier otra persona, Señor, por nuestra falta de amabilidad y de gentileza. Perdónanos, Señor, y muéstranos el camino para ser hijos tuyos que te glorifiquen a través, Señor, de mostrar benignidad para quien nos rodea, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de reconocer delante de ti, Señor, nuestros errores, Señor. Pero también, Señor, de poder pedirte que nos des y nos permitas, Señor, que fluya en nosotros esta virtud del fruto del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien queremos darle la gloria y la honra, Señor, a través, Señor, de ser gentiles y amables. Bendito eres por siempre, alabado eres, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y nos permita vivir dándole la gloria a través de ser personas benignas, ¿sí? Amables y gentiles. Si este mensaje te ha ayudado, si si ha sido de bendición, déjanos tu comentario, dale me gusta a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, suscríbete, ¿sí? Ayúdanos a que esta palabra pueda llegar a más personas, ¿sí? Que el Señor sea contigo, que el Señor sea con tu familia, que su bondad, su gentileza, su amabilidad sigan manifestándose en tu vida y en la de tu familia, ¿sí? Que Él siga mostrando ese gran amor y esa misericordia que ha tenido desde el principio de la creación. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia. Y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. El Señor sea con todos, hoy y siempre.